Muy buena gente, bueno, bienvenidos a un nuevo The Fucking Podcast. Hoy Muy buenas, estamos señor. aquí con TGR, con Estefano, de TGR Preparaciones. Nada, encantado. Muchas gracias por venir, por visitarme. Llevamos mucho tiempo ya que Sí. queríamos hacer esta entrevista y Sí. bueno, yo creo que puede salir de aquí algo interesante. Así que nada, vamos a darle. Bueno, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿quién es Estefano? ¿Qué es TGR Preparaciones? Ok. Un poquito aquí para poner un poco en contexto a la gente. Bueno, yo me llamo Stefano Parisi, tengo 33 años, llevo 12, 15 años haciendo motos, motores, bicicletas, coches. Yo empecé con 16 años, 15 años aproximadamente, en el mundillo de las motos. He empezado aquí en este pueblo, justamente en Villarreal, es donde empezó a mí el mundillo de las motos, y me he dedicado a las carreras, he hecho un poquito de circuito, un poquito de calle, un poquito de todo. Hemos hecho un poquito de todo. Vale. ¿Y ahora mismo a qué te dedicas más? ¿O Ahora en mismo estos- lo que hacemos, justamente este año, lo que te comentaba antes, justamente este año me estoy dedicando más a diseñar mis propias piezas, a invertir un poquito más de tiempo y dinero a sacar producto nuevo, TGR como tal, intentar que la marca crezca, intentar que todas las piezas que saquemos funcionen, que se vendan muchas más. Eso estamos trabajando. Y desde que empezaste, más o menos, ¿cuál ha sido la cronología? ¿Qué has ido haciendo así por Mira, yo por orden? empecé, como te digo, eso sería 2011 por ahí. Empecé mecánica competición en Cheste, una FP que se hacía en esa época, creo que sigue existiendo. Sí, creo que Es sí. una FP de electromecánica de vehículos, que es la FP, digamos, de mecánico. Vale. Pero en Cheste, como está al lado del circuito y como estábamos tal, pues ellos sacaron una variante que era para motos o coches de carreras. Entonces el mundo de la carrera como tal empezó en esa época. Yo aprendí de buenos profesores que estaban compitiendo, gente con la cuna, estuve un tiempo con la cuna también, un equipo que hay que ahora se llama, ahora están con la gente de IMR, Import Motor y toda esa gente. Acabé la FP, esa sería la FP media que llaman, acabé esa FP, empecé el superior aquí en Castellón, terminé un superior. Vale. Yo seguí haciendo mis motores, haciendo mis inventos, aprendiendo, autodidacta total. Y luego empecé ingeniería mecánica. Vale. La ingeniería la paré y me fui a trabajar ya en esa época pilló una buena crisis por España, que fue en el 2012, 2014, por ahí, estaba la cosa fea, entonces tocó trabajar. Y a partir de ahí pues he dedicado tiempo a mi trabajo, de hecho trabajo, y aparte pues hago TGR con motores, hacemos motos, proyectos, cigüeñales, bueno, ya lo que veis un poquito por Instagram. Vale, digamos que tú hasta ahora también, sobre todo hacías motores como TGR, como tal. ¿Correcto? Haces motores para la gente, ¿no? Preparaciones. ¿Y ahora sigues todavía haciendo preparaciones Sí, y no tal? tanto como antes, Vale. creo que sí, antes hacía bastante más. Ahora no es que me haya vuelto selecto, sino que por tiempo cuando tengo tiempo digo sí, adelante. Vale. Entonces voy haciendo. Vale. Y tú, por ejemplo, claro, yo te conozco desde hace mucho tiempo por redes. ¿Cierto? ¿Tú en qué momento te hiciste medio famoso o medio conocido? ¿Fue como de golpe? ¿Fue poco a poco te fue conociendo Me la acuerdo gente? cuando empecé en Instagram, fue en el 2017 me parece. Claro, es que yo me acuerdo de ver hasta la cuenta de Facebook, Correcto. que ahí Yo empecé en subías, Facebook desde 2008. vale, que subías la foto de la preparación y subías los datos que habías dejado en la preparación tal cual. Correcto. Claro. Era el estilo que se lleva en Facebook, que se sigue llevando, de hecho. Lo que pasa que Facebook es como más lejano, ¿no? No, Facebook en ese momento y ahora creo que se sigue usando de la misma manera, es como que te ve mucha gente de fuera, no de tu Vale. zona más cercana, digámoslo así. Entonces dejé de dedicar tiempo a Facebook y me pasé a Instagram, que eso fue en 2008. Estaba trabajando en Barcelona en esa época. Y ahí fue cuando empezó TGR a sonar. Vale, yo Ya me acuerdo. llevaba años en los vídeos de YouTube, un famoso Parmaquí por ahí, en un par de cositas, esos eran los proyectos, pero realmente estaba muy callado, no tenía una red que enseñar como tal. Vale. Hasta que Instagram, evidentemente, pues me impulsó a Vale.
Te hiciste más toda conocido, España, ¿no? he hecho motores hasta en Colombia. Claro, digamos que a partir de Instagram empezó a llegarte más gente que, Sí. que te Sí, pedía sí, motores. totalmente, gracias a Instagram. Vale. Con Facebook seguramente si hubiera seguido con Facebook, la cuenta está, pero no la utilizo. Vale. Si hubiera seguido con Facebook, pues seguramente hubiera ido funcionando, pero no es la escalabilidad que tiene Instagram, evidentemente. También esto es un nicho, es decir, Sí. no hay tanta, hay bastante gente, somos Sí, unos cuantos los que lo pero- hacemos, pero no deja de ser un nicho pequeño, entonces... Claro, yo me acuerdo al principio, y creo que ahora todavía lo mantendrás, el tema de tenías como varios niveles, ¿no? De preparación, ofrecías varios niveles de preparación, que era pues super light, normal, solo montaje, ¿no? Luego Correcto. tenías preparación normal y luego era la preparación extrema, ¿no? Correcto. Yo he escuchado siempre mucha gente que tenía la duda de que preparación extrema, ¿eso qué quiere decir, preparación extrema? Yo decía una preparación normal o un montaje es un típico cilindro dejado caer, bien ajustadito y ya está. Luego estaba la preparación, que era pues tirando de fresa, un poquito de culata, modificando el cárter, tal. Y luego la preparación extrema yo siempre le he llamado a algo que buscamos el límite, entre comillas, depende de lo que pida la persona, buscando el límite del motor, intentando siempre ir a los máximos caballos posibles o si se usaba para motocross, pues lo más útil posible para motocross, si se utilizaba para drag, lo mejor posible. O sea, Vale. en la extrema yo siempre me he referido a una preparación buscando el máximo con las piezas que tenemos. Vale. Puede ser una extrema en un Exal de 70 como puede ser una extrema en un LMR. Claro, ¿y tú qué fiabilidad le dabas a una extrema? Me refiero. La Una preparación fiabilidad, normal es como tienes claro. mucha fiabilidad, pero al final para ofrecer un máximo rendimiento siempre tienes que tener Necesitas- algo de fiabilidad, pero Si un motor no apretado, ¿cuánto? motor necesita pues, 95, 98 y un motor de drag o un motor de pista necesito 110 octanos, pues la persona tiene que saber que tiene que ir con ese octanaje. ¿Por qué? Porque tenemos una relación de compresión muy alta, porque estamos buscando la preparación. Me piden una preparación extrema, pero luego no quiero cambiar el pistón cada 3 horas o cada 4 horas. Claro, es como que tenía unos requisitos, ¿no? La preparación extrema correcto, es... correcto. Claro, sacrificas unas cosas por otras, ¿no? Vale, y luego, la gente normalmente, ¿qué es lo que más te pedía? La gente, mira, lo que más piden es caballos. Ellos quieren ver que en la gráfica se dibuje así de grande. Y luego cuando los sientas y les comentas, pues con esto podemos conseguir, hostia, eso me parece poco, ¿por qué? Bueno, pues aquí tenemos un rango y en este rango, pues con este cilindro podemos llegar a X caballos. Y si hacemos esto, tenemos un pico. Y puede ser que si sigamos trabajando con él, lleguemos hasta aquí arriba. Vale. Pero esto conlleva a pistón cada 3 horas. Cuando les dices pistón cada 3, 5 horas, se acaba. Hostia, es que no, claro, yo llego a la preparación, pero no llego al mantenimiento, entonces no te lo hagas. Vale. ¿Por qué se cambiaba un pistón de las Aprilias cada tanda? Porque había que hacerlo. Si ellos podían utilizar, o si nosotros podíamos utilizar un pistón todo el fin de semana, de puta madre. Joder, ya ves. Pero no era así. Claro. Yo tenía que desmontar la moto y salía la otra. Y hacemos así. Entonces, Hablando de las Aprilia, ¿tú qué estuviste? ¿De mecánico con qué motos? yo estuve ayudando en la cuna y ellos tenían una Aprilia. Vale, Y con eso aprendí ¿tú qué estuviste? ¿En las carreras y tal o era solo yo hice las prácticas, mis Vale. prácticas de FP como tal, Vale. eran en la cuna. Entonces yo aprendí mucho de gente que estaba en el mundial. ¿Tú estabas de segundo mecánico o Yo estabas estaba ahí ayudante Vale, total. ¿Y qué nos puedes contar un poquito Con 18 años recién cumplidos. ¿Y qué nos puedes contar un poquito del mundillo de las dos tiempos, de las carreras que había antes? Dolores de cabeza, eran muchos dolores de cabeza, sí. En cantidad de piezas yo siempre he escuchado que era exagerado, nivel de... No, sinceramente no. O sea, realmente eran mucho más baratas de mantener que las que hay ahora. Vale. Las Moto 3 de ahora es un dineral. Sí que es cierto que el motor 4 tiempos es más fiable o más estándar para todos. Puedes ofrecer un motor para todos. En esa época ofrecía el que más pasta tenía. Entonces, ahora sigue pasando, pero está como más cerrado. Entonces, en esa época, el preparador que tenía más experiencia solía tener la moto que más corría. A frente de un buen piloto. ¿Me explico? Claro. Porque no todos teníamos el kit. Y el kit había que buscarlo. Entonces, muchas veces claro, ¿cómo lo hacías. restringían el hecho de que pudieras
gastar más dinero que otro equipo, o menos, o no, o lo Eso ya restringían, o no. es un tema de patrocinios, de contratos, O sea, de si un equipo tenía publicidad. 100.000 y el otro tenía 50, Te jodes. te jodes. Eso era así antes, ¿no? Y eso pasa hoy también. Vale. Bueno, ahora digamos que limitan más con el reglamento, ¿no? Sí, Aunque pero no puedes el montar esto, no puedes sí, montar lo otro, pero entonces por mucho dinero que no tengas por llega un hablar de punto pilotos, que... pero Martín tiene una moto, Bagnaia tiene otra. Son idénticas, entre comillas, Sí, pero si hay que darle el pistón nuevo, se lo vamos a dar a Bagnaia. ¿Por qué? Pues son dos motos oficiales y dos motos corren igual. Y los dos motos están aéreos, pero tú eres satélite y yo soy oficial. Evidentemente, yo voy a ir a Ducati, aunque tenga un contrato muy bueno con Martín, Bagnaia. Es un ejemplo, ¿no? Pero Sí, sí, sí. eso pasaba en esa época. La Cuna tenía unas cosas y Aspar tenía otras. Vale. Y trabajamos. ¿Y qué, Pero bueno, estos son temas que son un poco peleagudos. ¿Y qué podrías destacar del mundillo de las 49, de las 49, de las dos tiempos antiguas, ¿no? De las carreras de dos tiempos antiguas? ¿Qué es lo que más te sorprende o qué es lo que más te gustaba o qué...? A mí siempre me ha gustado mucho el mundial como tal, estar dentro del box, el equipo, el esfuerzo, las ganas, el no dormir, el dormir al lado de la moto porque en 10 minutos salía. O sea, no, es decir, formaba parte de un equipo como tal para que el piloto pudiera correr de verdad con la moto. Y en dos tiempos había que estar muy, muy, muy encima de él. Muy. Es decir, habían circuitos que estábamos en una parte del circuito y en la otra y cambiaba un poquito la temperatura. Ya sabes cómo son los tiempos. Los dos Sí. tiempos se pone un poco tonto con frío, con calor y viceversa. Sí, un poco bastante. Y el piloto que no supiera dosificar el gas se Eso sí. cargaba los motores. Eso es importante. Entonces había que tener una buena balanza Vale. entre las dos cosas. Entonces el mecánico sabía que este cabrón me va a romper la moto, pues yo le voy a poner 5 putos más de chicle. Este es que ahora no corre, pues aprieta los dientes, tío. Pero no me vas a romper la moto. Tú tienes que acabar la carrera. Y el dicho muchas veces es lo mismo, peores cilindros han acabado la carrera, eso lo he visto yo. Yo he visto cilindros rotos acabar una carrera. Es que tenemos que acabar la carrera. Ya. Y... Porque a eso me he venido. No, no, claro, si no, da No igual hacer toda la carrera bien y en la última vuelta caerse, Ah, es como no hacerla. correcto. Y por ejemplo, ahora que hablabas del tema del gas, esto lo hablaba una vez con Xavi, que todavía no ha salido en el canal, pero bueno, algún día saldrá. Chavi, qué grande. Y él me lo explicaba, dice, tío, dice, es que la gente se piensa que en dos tiempos puedes hacer lo que quieras y que puedes ir a medio gas tranquilamente, es que me ratea, es que no sé qué, es que... No, es que el dos tiempos es o cero o todo, o sea, no puedes ir a medio gas. Dice, los pilotos que iban a medio gas y que repelían el gas a media curva y tal, sacaban los motores destrozados. Y digo, o sea, y yo me quedé como flipando porque, claro, hasta ese momento yo pensaba que, bueno, que el motor tenía que ajustarse para poder utilizarlo en todo el rango del gas tranquilamente, como quisieras. Eso digamos que es suyo, lo bonito. Vale. Que tú hagas así y es que yo vaya. Pero no, Vale. lamentablemente no. Vale, entonces, ¿qué Trabajas problemas con un había cuando... Trabajas con un carburador, es inexacto, no es una pieza electrónica que tiene un ajuste, que tiene un paso que siempre va a ir siempre, no. Vale. Es un carburador, tiene un muelle, tiene un cable, que el cable a veces... Hay muchas piezas móviles que te hacen que hagan cosas, la guillotina hace esto, este movimiento pasa mucho en los carburadores malos. Vale. En los carburadores buenos no pasa. Tienen una serie de teflones, unas gomas, unas guillotinas más planas, ese tipo de cosas. Este gesto de aquí te hace que falle la carburación porque se mueve la aguja. Vale. Claro, y te Ya varía está. el... Es que es tan sencillo como eso. Entonces, si tienes un piloto que es muy tiquismiqui o una persona que es muy perfeccionista encima de un motor de carburación, pues no puede ir. O sea, el motor, dos tiempos es imperfecto. Sí, de por sí. Es imperfecto, es una combustión mala, o sea, o sea, tú buscas la combustión perfecta y lo rompes, o sea, siempre tienes que ir jugando con ese sentido. El motor cuatro tiempos es mucho más sencillo de hacer funcionar sin romperlo. Vale. Entonces es más eficiente, entre comillas, porque al final velocidad pistón y tal es otra historia, pero claro, ¿qué vale más? ¿30 personas corriendo con una moto igual y que se den de hostias o que 3 tengan la moto oficial, el resto tenga un hierro y las carreras solo sean 3 personas? No, vale más. Ya. 40 personas con la misma moto y que se den de hostias por piloto, Claro. que es más o menos lo que está pasando ahora. Evidentemente hay equipos y hay No, de sí, todo, sí, claro, ¿no?
Claro, a mi parecer es como que perdía un poco la gracia de la mecánica, ¿no? El hecho de que por la habilidad que tenga un preparador de un equipo no puedan tener mejor moto, ¿no? Claro. Porque es la gracia nuestra, digamos, de las Claro, carreras claro, de correcto, drag, pues el que más correcto. sabe tocar el motor mejor, Correcto. la moto corre más y eso, que por eso a mí me han gustado las carreras de drag ahora. Correcto. Pero digo, coño. ¿Te has dado cuenta, no? Hostia, ¿cómo mola, sabes? Si eres más bueno, ganas y si no, pues no, ¿sabes? Y ya está, Se es así. nota, en los Lógicamente, motores dos el que tiempos se tiene nota una la mejor persona, moto, claro. el que tiene la moto más ligera, lo que sea, también, pero dentro de, el motor hace mucho en una moto de drag, ¿no? Porque Casi el motor, todo. el piloto, Quitando, son muchas cosas. piloto y pero- motor es prácticamente lo más claro. importante. ¿Y tú qué podrías destacar de la carburación o del carburador en sí? ¿Qué pieza es la que más delicada o la que más solíais pelearos con ella? ¿Algo? Lo que más se trastea, lo que más se trastea como tal son las agujas, difusor y chicle de altas. Es lo que más se trastea porque es lo que siempre va a modificar mucho el funcionamiento del motor. Al final la aguja es lo que da gas. Cuando tú das gas, la aguja sube y baja y en base a esa dosificación tiene un ángulo y ese ángulo te deja pasar más o menos gasolina. Claro. Es un efecto Venturi, es una cosa muy sencillita de funcionar, pero ¿qué pasa? Que si es más estrecho, pues entra menos gasolina, si es más grande, entran más. El motor en base al rendimiento puede estar el motor puede estar a 13.000 vueltas en sobrerégimen, 14.000 vueltas casi, y tú si cortas el gas en ese momento, quedarse seco, Claro. que es lo que pasaba. Entonces había que dar gas, había que saber llevar el motor dos tiempos. El motor dos tiempos no puedes ir a puntita a 15.000 vueltas, Vale. que eso lo hace la gente, ¿vale? Ir a puntita a 15.000 vueltas puedes ir, pero no le está entrando gasolina. Llega un momento que, lo típico, en el banco de pruebas pasa mucho. Vale. No que puede quedar gas, hay que llenar el motor, que el motor se llene. Y a la hora de carburar, a la hora de carburar siempre hay que jugar con ese rango, las agujas, difusor y chicle. Es que es lo que más ¿Tú vas opinas a tocar. que si la carburación está bien, todo, chicle de bajas, chicle de altas, todo, en un banco de potencia, puedes gripar la moto por acabar la tirada y soltar y dejar cortado el gas? Correcto, sí, sí, Si está todo bien carburado, sí. Has forzado el motor con 600 kilos de rodillo, 500 kilos o 300. Ese rodillo, cuando sueltas gas, empuja la rueda, en vez de la rueda empujarlo a él. Estás empujando un motor a 12, 15.000 vueltas que se ha quedado seco, es un motor dos tiempos. A la mínima que no le entre bien por relentí bajo, porque está muy relentí muy bajo y no entra bien en gasolina de bajo, lo enganchas. bueno, pero en teoría si tienes el chicle de Claro. bajas Si bien todo está perfecto, ajustado, no rompe. La cosa es, esto es claro, ¿vale? Vale. Sí, si Claro. todo es perfecto, no funciona. O sea, no rompe, funciona. Pero si normalmente en el banco de pruebas nunca se suelta el gas de tirón. Siempre una apretada de embrague y gas y ya lo dejas caer. Porque pero tú tú en la lo has calle- subido a tope de vueltas, a tope de carga, caliente, porque se calientan mucho, aunque tengan aire forzado para refrigerar, se calientan más porque están estáticos, y le sueltas el gas de golpe, el motor tiende a subir temperatura en ese momento. Entonces ahí es cuando vienen los problemas. ¿no? Que yo he estado trabajando con alguna moto en el banco, ¿no? Y notar que cuando suelto, pues soltar el gas, ¿no? Y lo que pica es el embrague, pues notar que el motor se queda un pelín acelerado. Y Sí, yo, sí, sí, por supuesto. Miras chicles de bajas, hostia, están muy bajos. Y ajustando el chicle de bajas consigues, claro, todo trabajando que estamos trabajando en una moto que va a ir para calle. Entonces, pensando en el cliente o en la persona que va a llevar la moto, si tú en la calle te pegas una recta, ¿cuánta gente se pega a la recta y corta el gas y coge el embrague? Sí. Poca. No. Entonces, claro, yo me pongo en la situación de, tú das gas, ¡guau! Estiras, ¡bam! Y pegas una reducida. Es más, te vas a circuito. Esa moto que estás preparando, vas a circuito. Tú cuando llegas a la curva, bajas 2 marchas y sueltas el embrague. Y con el gas soltado. Y la moto a 15.000 vueltas. Claro, pero Si tiene poca gasolina en claro, bajos, si tiene poca gasolina en bajo, la enganchas, tomar soltando por culo. gas. Eso está claro. adeu. Pero sí que se recomienda, como normalmente en el banco de pruebas, porque estás poniendo a punto el motor, normalmente en el banco de pruebas no se encuentra a la perfección hasta que nos llevas varias pruebas haciéndolas, se recomienda cuando sueltas el gas de golpe, pisar el embrague y volver. No, claro. ¿Por qué? Porque así engrasas el motor y no tienes ese posible fallo. Pero sí que se rompe la moto soltando el gas. Eso pasaba en las carreras. No, claro. Entonces, y la moto estaba perfecta, pero en el momento pico, estás de rebufo, coge un poquito más de 200 vueltas más de las que cogía de manera normal, soltabas el gas y en ese momento enganchaba. Necesitabas el bim, el famoso bim bim de los motores dos tiempos, es necesario hacerlo.
Vale. No, yo es por O eso, porque mucha doble gente... gas, que se dice, doble gas. Vale. No, yo porque eso, porque mucha gente siempre me preguntan por el chicle de bajas, tal cual. Y claro, el chicle de bajas es un poco cabrón, porque puedes ir con un 30 de chicle de baja, con un 35 o con un 45 y la moto funciona. No es como el chicle de altas, que es más, ¿cómo decirlo? Si te pasas, la moto va mal, notas que va mal. El chicle de bajas en verdad te Si lo el admite. chicle de baja está muy gordo, pues no aguanta ralentía, el motor no tiende a aguantar Claro. ralentía, está para y ya está. Pero normalmente va. Sí, no da funciona. problema. Entonces, claro, he tenido casos de eso, ¿no? De que lipen la moto pues reduciendo o llegas, pam, pam, bajas 2 marchas y la Correcto. gripas. Y dices, hostia, es que si en verdad, si llevas el motor bien carburado con los chicles que tocan, debería de aguantarte. Que ese fallo en concreto Esas- suele pasar después de ir a fondo. No, claro, es que si no, no pega todo Entonces, reducidas. ¿qué pasa? No, pero ya no por eso, sino porque en una pista a lo mejor tú vas a fondo un segundo. En el banco de prueba estás 7, 8 segundos con el gas a fondo apretado hasta que el motor hace toda la vuelta completa, sueltas y ya termina la gráfica, ¿no? En la pista a lo mejor hace fondo en la recta. En la recta deberías de hacer eso, pero en la curva siguiente, no va, aunque tú estires a fondo, no estás el mismo tiempo a fondo. ¿Qué pasa? Que el carburador tiene un límite de nivel de gasolina. A más tiempo estés a fondo, más rápido se vacía y le cuesta llenarse. Entonces, muchas veces pasa en el banco que las boyas no están bien ajustadas y aunque esté perfecta de carburación, en el momento que tú das el 100% del motor, se queda seca la boya. Tarda X segundos en volver a llenarse al 100% y ahí es cuando tienes el problema. De mucho acelerón, esto que se acelera mucho cuando sueltas el gas, no siempre es por chicle. Vale. Muchas veces es por el nivel de la boya. Si el nivel de la boya está bajo, que la No cubeta le da tiempo a llenarse. no le da tiempo a llenarse en lo rápido que tú sueltas el gas. Al final es imperfecto el carburador, no tiene una presión constante como los cuerpos de inyección. Vale. Entonces esos problemas no pasan en los cuerpos de inyección. El carburador es imperfecto, va por caída libre de... ¿Y tú crees que es el futuro meterle inyección al 2 tiempos o que no? Si se quiere seguir utilizando en 2 tiempos, sí. Pero evidentemente mola más con el carburador, ¿no? Ya pierde un poco la gracia, ¿no? Si KTM sigue con la ingeniería de los TPI y tal, pues seguiremos teniendo un 2 tiempos en la calle, si no al final lo extinguirán. Porque no, entre las emisiones y todo el rollo, pues no, Ya, bueno. evidentemente no son motores. No están pensados para pasar la normativa, ¿vale? Claro, es que ese es el problema, que ponen normativas que no están pensadas para pasar la para... normativa, no. Claro. Y además los apretamos, más contaminan. Y cuando yo aquí estoy cuando gastamos gasolina buena me tengo que poner máscara, porque Sí, la gasolina buena de mareas y todo a veces. la gasolina buena tiene plomo, es peligrosa. O sea, no, es como... No, y se nota. Mira, yo hace poco estuve haciendo pruebas con etanol. Ok. No sé, por la gracia, no por nada. Y bueno, rascábamos un poquito más. Eso es típico. La gente piensa que por llenar el depósito con gasolina de 120 octanos va a correr más la moto. Nada. De hecho, muchas veces corre menos. Claro, teóricamente el etanol tiene más octanaje que... Sí, bueno, pues lo único que necesitábamos, un chicle de 220 o 230. Cambia la carburación, cambia el rendimiento. Exagerado. Y ya está. Pero es que ganábamos, ¿eh? Pero eso, pues probamos de meterle más compresión, Okay. a punta pala, de venga, va. Si quiere más compresión porque aguanta más octanaje, vamos a... Peor todavía, un caballo menos. Digo, guau, venga, volvemos atrás. ¿Sabes? Estuvo guapo por la gracia. Y rascábamos 0,3, algo así, ¿eh? Con la tontería. Con más octanaje se pueden hacer pruebas más agresivas. Vale. Puedes trabajar con bandas de squeeze mucho más pequeñitas, puedes trabajar con lo que es la relación de compresión mucho más alta, pero no todos los motores necesitan mucha relación para rendir. Es decir, al final tú estás trabajando con un volumen que se mueve Claro. hace fluido, pasa por unos transfer, y si tú los frenas, no hay rendimiento. Entonces, no siempre hay que apretar para sacar caballos. Claro, ahí entramos en otro tema. ¿Más compresión es más potencia? No. Porque... Teóricamente sí. Claro, sí, La teóricamente teórica. sí. Teóricamente, en termodinámica, a más calor, más rendimiento. Pero el calor tiene un problema, que es que rompe las cosas. Entonces, si se empiezan a romper, un picado de biela o que el motor se está frenando, que es el típico, no rinde más, rinde menos. Entonces, no tiene por qué tener un motor 17 a 1 en culata, dar más caballos que uno que tiene 13 a 1.
Teóricamente sí, Sí, pero... pero esto te dice que no. ¿Y con qué compresiones iban con las 125 16. 15 y 16 medio, 16. en una 125? Sí. ¿Y cómo que no se frenaban? Yo siempre me lo he preguntado. 120 octanos, plomo. Vale, pero ahora mismo tú coges una gasolina de Escapes 116 cortitos octanos, para ese tipo de... ahora tú coges una 116 octanos y le metes 16 a 1 Yo las pruebas las a he hecho. un 100 El y... motor, uf, el motor, el encendido también, el avance del encendido. Necesitas un encendido que tenga mucho más avance. Si la gente va con muy poquito avance no funciona la gasolina buena. Eso es una cosa que vas aprendiendo a base de usar, porque nadie te lo explica, esto lo aprendes a base de probar en el banco. Es decir, con la gasolina buena en un motor que te lo permita, tienes muchísimas más revoluciones. El motor es capaz de ir más arriba de revoluciones sin frenarse. Pero esto tiene que ir el escape, tiene que ir la emisión, tiene que ir la relación de compresión. Tiene que haber un conjunto de parámetros todos. No aprieto el motor y voy a tener más caballos de lo que ya tenía. Que esto Claro. es un error muy común en los eventos de los bancos de pruebas que hemos ido estos años. La gente aprieta el motor justo ese día, solo para eso. No, es un error. Muchas veces da menos caballos, que en la gran mayoría de casos. O echa gasolina en ese momento y se evapora. La gasolina buena hay que prepararla para gastarla, no guardarla. Vale. Se evapora. Es mucho más volátil que una gasolina normal. La gasolina normal tienes 3 meses el bidón ahí y no pasa nada. Entre comillas. Sí, pero... Tienes un bidón de 120 octanos y se evapora. Como no lo tengas guardado en un sitio bueno, se evapora. Entonces, Vas a echar mano y está vacío, ¿no? no tanto, pero se evapora. Y si lo tienes mezclado con aceite, pues el porcentaje de aceite sube y ya te cambia la carburación. Claro. O sea, cuando pruebas en un banco de pruebas un motor que lo has dejado perfecto para 98 y coges y le echas 120 octanos, 118 octanos de Q16, por ejemplo, el motor cambia totalmente. Quitas la gasolina y le pones esa, el motor cambia. Empieza a estirar, no da más caballos, a priori no da más caballos hasta que no empiezas a ajustar. Empieza a estirar más porque la gasolina le permite la autodetonación, al final lo que hace es frenar el motor. Sí, frenar el motor, sí. Si tú eliminas la autodetonación, el motor estira hasta que podrías llegar a destruirlo. A base de vueltas, de desmontarse. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que mecánicamente no admite más, la admisión se queda abierta, las válvulas se quedan abiertas, ya no hay más, entonces no funciona, ¿no? Pero si quieres sacar más caballos, entonces tienes que empezar a trabajar con gasolina. Vale. Sí que se mejora, evidentemente, con ella y es necesaria en el momento de fatiga. Yo siempre recomiendo la gasolina buena cuando vas a fatigar el motor, cuando vas a estar 20 vueltas, así. Vale. O vas a ir a un drag de 200 metros y vas a ir así. Si no, no vale la pena. No vale la pena la ganancia porque sale a 6 pavos el litro. 6, yo creo que más incluso, ¿no? No tiene la ganancia y la rotura no la busques. O sea, el motor drag, lo hemos hablado siempre, está pensado para aguantar 210 metros. Ya está. Tal cual. Corta antes porque falla. Y un poquito de gas y frenas. ¿Por qué? Porque está pensado solo para ese tramo. Vale. Si tú quieres dar 20 vueltas, necesitas la gasolina buena para aguantar esas 20 vueltas, porque el pistón ya sabes cómo salen los pistones después de una carrera. Sí. Entonces, la gasolina buena evita que se aumente la temperatura en la cabeza del pistón, evita unos factores que pasan con gasolina normal. Mira, eso no sé si lo has escuchado tú alguna vez. Me han dicho que cuando una culata, un pistón se detona, ¿vale? Si esa culata tú la rectificas para limpiar la detonación y la rehaces, vuelve a detonar. Que la detonación se queda como en el aluminio y esa culata ya tienes que tirarla, ya no te sirve. Ya la vuelves a probar con menos compresión y se te vuelve a detonar. A ver, me imagino que esto dependerá un poco del material, pero yo entiendo que si tú mecanizas la culata y te vuelves a dejar el estado original que estaba, no debería de por qué fallar. Si mecanizándola siguen quedando poroso, porque al final el material se queda poroso después de una detonación, es probable que se siga detonando porque se ha deteriorado el material. Vale. No, es que a mí esto me lo han contado de las carreras de antes, ¿no? De las 125 y tal, que pasaba eso, que cuando se detonaba... Es más, me han llegado a explicar que la detonación es como... O sea, no es en sí el hecho de que explota la gasolina y ya está, sino como que a tanta compresión la gasolina pasa como a deshacer el aluminio. Okay. Como químicamente, para que nos entendamos. Vale. Al comprimir tanto la gasolina, pasa a un estado que es que se corroe el aluminio. Sí. Entonces, al corroerse, pues ya se queda como
infectado, digamos, Ok. y aunque tú la limpies y parezca la culata que está nueva, ¿vale? Que la repases, la tornees y todo, digamos que el aluminio ese ya está infectado y Se ha vuelve a deteriorado el salir. material, ¿no? Sí. Me Yo parece súper curioso. hasta ese punto no he llegado a indagar. Es que he visto cilindros que tienen como agujeros, pero como agujeros, ¿cómo decirlo? En el Nicasil y comunicar, De la detonación. Sí, 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 comunicar con total. el agua refrigerante, pero decir, tío, es que esto no son explosiones, es que esto parece un gusano que se haya comido el Se cilindro o la deteriora el culata. material. Claro, es que una vez abres un poro, una pieza de fundición, camina, ¿no? Claro. Al final no deja de ser, el aluminio es una pieza colada, hay partes que son trozos, pero en un trozo de aluminio, un bloque así de grande, para hacer 10 culatas, pues al final esa pieza ha sido fundida en algún momento Sí. de su trayectoria, entonces puede tener imperfecciones, poro, al final todo es poroso, depende de con Sí. qué lo mires, ¿no? No, no, En claro. qué grado lo mires. Entonces, Sí, sí, por sí. eso digo, si es poroso y se queda poroso, aunque tú lo mecanices, eh, al final acabará detonando. Pero creo que es un tema más de material en sí que... De que a algunos aluminios les pase y a otros no, Claro, puede ser. porque nosotros trabajábamos en las culatas del Gran Premio, trabajábamos con culatas de latón, una especie de Sí. latón, ¿vale? El latón no detona, No detona. el pistón destroza, la cabeza de pistón se detona y el latón, Claro. la marquita, Y porque no es es por la... mucho más Claro, y lo duro. ves, y en este Es un caso... material diferente. Claro, pero dureza, Aguanta. de dureza es similar al Ya, aluminio. pero no tiene la misma química, entonces al final ahí es donde O estamos. sea, que a lo mejor sí que puede ser que sea, que la detonación sea parte como de más química que no por temperaturas, de que se Al funda final es un evento que ¿sabes? pasa dentro del cilindro y el material tiene que aguantar, que es lo que Exacto. buscamos, el calor rompe. A más calor, más rotura. Entonces, si los motores eficientes, al final son los motores que aguantan más calor dentro de la propia cámara. Y es el que al final más rinde, Vale. por volumen. Entonces, ahí es donde está la historia. ¿Y tú qué pasos sueles seguir, por ejemplo, con un motor? Cuando te pones a trabajar con él en el banco, tú montas el motor X y te pones a trabajar con él. ¿Sueles seguir como unos pasos marcados o vas viendo o que tienes Eh, como un protocolo fijo? si el motor ya sé cómo... O sea, si es un motor que ya hemos probado, por ejemplo, te pongo un kit TPR, que es un motor que ya hemos probado muchísimo, voy como a tiro hecho. Ya sé qué Vale. chicle poner, ya sé qué tal. Pero eso es un motor que estoy probando para carreras, que estamos probando distintas cosas. Yo normalmente pruebo 3 lanzadas. Es decir, yo monto el motor, si es motor nuevo literal, lo pongo un ratito a rodar para que haga un poquito de rodaje. Carburación. Una vez me lío con la carburación, que ya veo que más o menos está coherente, empiezo a lanzar. Yo hago 3 lanzadas. Vale. Hago 3 lanzadas y paro el motor. Espero que se enfríe el escape, inmediatamente hago otras 3 lanzadas. Normalmente en esas 6 lanzadas salen los caballos tipo, porque quien haya trabajado en un banco se da cuenta, en el momento que se calienta la habitación, en el momento que cambia un poco la temperatura, la gráfica sale diferente. Sí. Entonces intenta siempre trabajar más o menos a la misma temperatura, más o menos, la relación también es muy importante para que no te varíe el dibujo de la gráfica, entonces para que no pienses que por cambiar un escape de repente me ha dado 2 caballos más, pero es porque la relación no la ha medido bien, porque te has movido un poquito. Claro. Se hace este gesto en la rueda, Sí. cambia la relación, entonces la gráfica sale totalmente distinta. Entonces yo normalmente, me repito, yo lo que hago es 3 lanzadas, otras 3 lanzadas y en ese momento veo lo que hay. Si veo un bache en medio, si veo que no estira, si veo un bache raro al final del sobre régimen, entonces ya voy viendo si tiene carburación, si es encendido, si el motor frena, no se frena, si tiene más o menos sobre régimen. Necesito ver la gráfica para poder seguir los pasos siguientes. No, claro. ¿Y qué dirías tú que es lo más importante a nivel de trabajar en un banco? Del plan. Ahora te digo, oye, Estefano, que me he comprado un banco, ¿Ok? ¿qué consejos me das para que yo empiece a utilizar el banco y que no me vuelva loco? En el sentido de qué cosas hacer, qué no hacer y qué tener en cuenta. A ver, ¿qué no hacer como tal? Yo lo que no hacer es burradas, porque hay gente que hace burradas. Mete la moto, das al fondo, busca el límite, no sé qué. No. Esto es una herramienta, te la tomas con calma, es decir, es una herramienta de medición. Esto es como un calibre. ¿El calibre lo tratas fuerte o despacito? Mides normal, ¿no? Sí, con cariño. Pues esto lo hace lo mismo, lo tratas con cariño. Es decir, el banco de pruebas, hacer la lanzada, el motor no hace falta ir metiéndole las marchas a fuego como si fueras una pista, ¿no? Metes las marchas tranquilamente, estiras, intentas que el motor tire desde lo más abajo que pueda posible, Claro. desde lo más abajo que pueda, yo peso, entonces conmigo las gráficas van a salir diferentes a las tuyas. Vale. Entonces yo muchas veces bajo una pierna para que el motor no le cueste tanto subir porque a mí, con mi peso se nota en la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo intento siempre hacer lo mismo.
me he Vale. puesto en la misma marcha, estoy con el pie en el mismo sitio, el gas intento dosificarlo y darlo, porque muchos motores, si estás poniéndolo a punto con el gas, de repente das gas a fondo, el motor se viene abajo, entonces te dibuja una Sí. cosa muy rara, entonces depende de cómo... Al final es tomártelo con calma, es decir, montar la moto, atarla bien, importante, una buena refrigeración lo mejor posible, porque los motores se ponen a parir inmediatamente, se calientan muy rápido, y en el momento que estás ya encima de la moto es intentar no buscar la rotura. ¿Me No, explico? claro. Es intentar hacer las máximas pruebas posibles sin que el motor fatigue. ¿Qué pasa? Que cuando buscas la fatiga empiezan fallos. Y muchas veces los fallos son por fatiga, no porque esté mal el motor como tal, sino porque llevas 7 lanzadas en sexta y al final la sexta se calienta. Yo he escuchado motores chillar por utilizar solo una marcha en el banco. Es decir, de tantas lanzadas que haces en la misma marcha seguidas, el piñón de la sexta empezará a chillar, que eso pasa mucho en M6. Entonces utilizas un aceite un poquito más viscoso. Vale. Al final, esto es una herramienta. Si se te ha calentado la habitación 2 grados, ya no es la misma prueba. Tal cual. Eso sí que es verdad que cambia un montón. Entonces, no puedes hacer una prueba perfecta si te está cambiando constantemente la temperatura. Entonces, intentas no calentar la habitación, que no se llene de humo, que es muy importante que no se llene de humo, tener una buena extracción por tu vida y por la salud de tu motor y de ti, básicamente. Sí. Entonces, al final, tomárselo con calma, montarte la moto, probar, hacer varias lanzadas y centrarte en lo que estás viendo. Porque muchas veces pasa que queremos ver los caballos y no salen. Yo he roto motores, personalmente yo, porque te enfuscas, te enfadas, te dices, ¿por qué cojones no funciona si estoy haciéndolo todo bien? Y ¡pam!, te lo cargas. Y a lo mejor luego es una tontería, a lo mejor es que se te ha calentado la habitación de más y ya la gráfica que hiciste el otro día comparado con esta no son iguales, no las Ya. puedes comparar. Es O la que hiciste complicado. en invierno, o la que hiciste en invierno, la haces en verano y en verano suelen dar más caballos por el tema de la temperatura. Pero eso es un tema matemático Vale. del banco. ¿Me explico? Sí, sí, por El el banco, si cálculo tú le que... pones, si tú al Sport Devices le pones que estás a 40 grados, da más caballos. Claro. Sí, sí, Y sí, no porque tiene hace por la qué ser conversión. así, por la conversión, por el cálculo matemático que tiene, por una variable que tiene. Eso no significa que sea real lo que estás midiendo. Por eso los bancos de pruebas, con respecto al valor que da como caballos, no es tan relevante, sino es el dibujo que te saca. Yo lo que intento hacer cuando trabajo en un banco de potencia con algún motor en concreto es atar la moto de adelante, de atrás, de todos Ok, lados y yo ni me subo. Yo vale, intento es otra manera. así porque he llegado a hablar con gente que me ha dicho, no, no, es que solo que te sientes un poco para adelante, un poco para atrás. Cambia, sí, sí, Ya te cambia. totalmente. Entonces, claro, si estás trabajando con un motor que está recién dejado, que te falta todavía mucho por trabajar, 0,1 o 0,2 para arriba, 0,2 para abajo, bueno, te da un poco igual. Ahora, cuando ya llevas 2 días peleándote con el motor, 20, 20, 20 y no pasas de ahí, pues claro, que de golpe te dé 20,2 o te dé 19,8, te vuelves majara. Entonces intento siempre, pues eso, ¿no? Atarla y lo que dices, ¿no? Siempre darle al gas igual, tal, y no tocar la moto para nada. Al final lo que intentas es siempre hacer la Nada, misma sí, prueba. tal cual, que sea lo más Intentar igual posible. lo más igual posible. Lo más complicado es el tema temperatura de la habitación, que no se te llene de Ten en humo. cuenta que en 2 tiempos, una vez caliente el escape cambia su funcionamiento. El volumen que hay interno a la temperatura varía mucho. Por eso yo hago 3 pruebas distantes, Vale. es decir, 3 pruebas y luego otras 3 pruebas. Con el escape frío tiende a salir la gráfica más corta que con el escape caliente. Tiende a ser más sobre régimen. Entonces, eso vas jugando con ello para intentar que de todas las pruebas que hagas, prueba y error, al final sea la que mejor salga, ¿no? Porque al final estás midiendo. Es como, me vuelvo al calibre, mides 7 veces la misma y quizás te den 7 veces diferente la posición porque estás cambiando de sitio. Muchas veces el mirar squeeze se mide en 2 puntos, pero puedes Sí. medir en 7 si quieres. No, claro, Y pues... te puede dar una diferencia entre uno y otro, Sí, porque sí, no es sí. perfecto. No, no, claro que no. Pero claro, tienes una referencia, sacas una media o bueno, siempre mido aquí y siempre mido aquí. Claro. La presión es muy importante, la presión de la rueda es Sí. necesaria que sea alta, no muy alta, porque no es necesario, pero sí más de 2,5 bares, porque si se chafa la rueda cuando estás dando gas, cambia la relación. Entonces el rodillo mide otra cosa. Es importante, la gráfica sale diferente, tal. Esto hubo una controversia muy grande en el tema de... ¡Yepa! Hubo una controversia muy grande en los eventos,
Porque cada uno iba con una moto, cada uno va con su Claro. rueda, cada uno va a tal, y la relación del cambio pues, del banco, pues al final mide lo que mide. No, no, claro, y cada uno pesa una cosa, y hay Es- alguien que pesa más, que es más alto, que es más bajo, y cada uno se sienta de una manera en la moto. Por Luego eso lo es típico muy- de es muy- chafar así la rueda para que no patine. Esas cosas, en los eventos, la gente no le gusta, pero es que el banco de pruebas es una herramienta más, no Claro. es... Sí que es un chivato, es como la telemetría, es un chivato, te dice la realidad, Sí, lo sí. que realmente hay. Y Y cosas que te trabajas, piensas que no es una funcionan herramienta o para que sí. trabajar, no para mirar el gráfico, es decir, no para mirar los caballos, ha dado 36 caballos, de puta madre. Ahora viene otro y te da 38 y ahora ¿qué haces? ¿Cómo mejoras? ¿Dónde mejoras? Va, 22, para no decir tantos caballos. 22, vamos de un 80, de los MHR que corríamos hace 10 años, sacamos 22 caballos limitados, podíamos sacar más. Íbamos todos a 22 caballos. ¿Cómo haces que todas las motos vayan igual? Pues había una que tenía un poquito menos de encendido, otra que tenía un poquito más, otra que era alargado, porque el volumen varía. Motor no es igual al otro, aunque sean idénticos. Claro. Y es una cosa que cuesta aprender al principio. Bueno, es que es una movida, es que... Parece que no, pero es así. No, 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 claro, claro. Luego, ¿tú crees que se puede conseguir la misma gráfica o el mismo rendimiento en un motor con ajustes diferentes? Podrías conseguir, sí. Claro, por ejemplo, no sí, sé, sí. con un encendido diferente y otro escape que te dé las mismas curvas. Sí, sí, Al sí. final, porque a veces te encuentras similitudes de decir, ¿cómo puede ser que con piezas totalmente diferentes Llegamos a la misma gráfica. me estén tirando la Correcto. misma gráfica? Es que es una locura, ¿no? Luego, por ejemplo, tú con el tema de los escapes, Ok. ¿cómo sueles jugar? Porque una típica pregunta es, ¿qué escape monto? Claro, ahora mismo nos encontramos en el mercado que hay 10 marcas de escape, que cada marca tiene 5 modelos de escape diferentes para cada cilindrada, e incluso yo me he encontrado que hay cilindradas que te dicen 50-70 o 70-80, y ese 70-80 va mejor para un 80-90, digamos, o sí, para sí, un sí. 86. O hay gente que dice, no, yo es que quiero... Me han dicho que va mejor el 90-100 en 86 que en 96, por ejemplo, ¿sabes? Claro, dices, ¿cómo te comes eso? Una persona de la calle o alguien que se quiere comprar un escape, ¿cómo puede elegir el escape que se quiere montar? O que se A debería ver, de montar. al final, el tema de los escapes, trabajas con un volumen. El escape puede tener una forma, hacer ochos y sacar el mismo rendimiento que otro que vaya recto. Sí. Es más, que yo sepa, he hablado con fabricantes de escapes y prueban los escapes en recto sacados por delante porque es más fácil de fabricar, y cuando tienen el escape bueno, le dan la curva y varía muy poquito la curva. Porque al final varía, pues quizás el diámetro, porque a lo mejor el cono al soldarlo sí. no te quedó al sitio y ya está. Pero el volumen, al final lo que trabajas con volumen. Cuando eres preparador, trabajas con eso. Sabes los volúmenes que son normales y a partir de ahí modificas. Una persona en la calle no sabe. No sabe cómo funciona un volumen, no sabe la velocidad del sonido, no sabe si la caña tiene que ser de 20, 21, 23 o lo que sea, no tiene ni idea. Entonces va a lo que la gente le comenta, ¿no? Lo Claro. pregunta, a mí me preguntan mucho, ¿qué escape me pongo con este cilindro, no? Pues yo, al final, pruebas. Yo, por ejemplo, el RDC 90 de Radical RPM lo he probado con los TPRs y es uno de los escapes que mejor me ha ido con diferencia en todos los TPRs que he probado. Vale. No significa que los demás escapes no funcionen, sino que con este escape y una configuración en concreto tenemos caballos. Vale. Y funciona. Y es un escape de 80-90. Se lo pones a un 80 ISAR y no funciona. Porque el volumen que genera el 80 ISAR no es el mismo que genera el 86 TPR. Claro. Se lo pones a un FAT de 80 y funciona, pero no funciona como un TXT, por ejemplo, o funciona otro tipo de escape, uno mío incluso. Vale. Claro, al final, yo opino que no es que cada escape vaya bien con un cilindro, sino que todos van bien, pero cada uno te da unas gráficas, digamos. Claro, yo estaba haciendo pruebas, el otro día estuve liado ¿qué coño? Con la moto de drag. Okay. Le he dado muchísimas vueltas a ese motor antes de ir a la Gas Drag Race, que por suerte pues he podido hacer las pruebas, y empecé con un escape que era el MOS 7080, Okay. que le iba muy bien, y el 8090 no le gustaba. Bueno, vale, es un 80, 70, venga, vale. Pruebas, modifico el cilindro, hago pruebas para un lado, para el otro, y veo que no sé, como que no sé, no me acaba de gustar, que no acaba de tirar. Pum, probamos el 80-90. Y ahora le funciona. Ras, guau, de Correcto. puta madre, hola.
O sea, Correcto. un cilindro que antes no le iba bien un escape, ahora lo hemos modificado y le va bien el otro. Trabajaste los volúmenes de la misión, trabajaste el volumen de escape, el cilindro llena más o se llena mejor y por lo tanto escupe más, ¿no? Exacto. Entonces el escape más grande le viene mejor. Sí. O por lo menos te da una mejor curva, porque a veces no son diferencias de muchos caballos, a veces la diferencia está en la forma de la curva, Sí, sí, que es lo totalmente. que... O lo mejor o peor aprovechado que esté el motor. ¿Y tú dónde opinas que debería de estar la potencia máxima de un motor para calle, por ejemplo? Lo que a mí me enseñaron en su momento eran las 13.500 vueltas. Da igual el 13.500. motor que se utilice. Vale. Entre comillas, ¿vale? Las 13.500 vueltas en el motor dos tiempos, en estos motores de ese estilo, 125 incluso, es donde está el rango de resonancia. Esto me lo explicaron en su momento. No sé hasta qué punto la ciencia es tan perfecta como tal, pero sí que es cierto que después de los años me he dado cuenta de que los motores que llegan a la potencia de las 13.500 vueltas son los motores más útiles. Vale. Un motor que te da la potencia desde 11.000 a 12.000 no tiene margen, tiene un margen muy corto, no tiene sentido. Vale. Un motor que te da la potencia a las 3.000 vueltas, pero a las 8.000 ya se muere, no tiene sentido tampoco. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Depende del uso. Un motor de trial de 3 a 5 es donde está el rango, o de 3 a 8, ya está. Vale. Pero es un motor de trial. Claro. Un motor que va a ralentí, ¿no? Pero un motor que no va a ralentí, que va a sobre régimen, que necesita una marcha muy larga, aprovecharlo mucho, necesita el mayor rango posible de potencia. Y antiguamente se utilizaban muchas marchas porque no había potencia. Porque el rango de potencia bueno del motor eran 1.000 vueltas. Era tan estrecho que había que... Era tan estrecha la banda de potencia que necesitabas muchas marchas para que se mantuviera en ese rango. Claro. Ahora, por suerte, por diseño, por evolución, tenemos motores que desde las 8.500 hasta las 13.500 están dando par motor. Incluso hasta las 14 incluso. Entonces tienes mucho más que aprovechar y entonces te puedes jugar con eso. Mi prueba o mi motor, el motor eficiente es el que está rondando los 13.500. 13.500. No significa que no rinda Para con circuito menos y ni para con más. calle, para todo. Yo para circuito, para circuito como tal, yo no busco una potencia máxima, depende, ¿vale? Pero no busco una potencia máxima porque no estoy compitiendo a caballos, entre comillas, ¿vale? Necesito que el motor acabe, el primero, ¿Vale? pero que acabe. Yo ya no me refiero a un número de caballos en concreto, sino el punto máximo de potencia, los caballos que sean, ¿dónde los dejarías? Para circuito y para calle. Hostia, es que yo intento siempre hacer los motores de la misma manera. Es decir, Vale. lo que me varío son los caballos en relación a donde se vaya a utilizar. Vale. Es decir, yo intento que el motor sea eficiente lo máximo posible en todo el rango que pueda generar. Si yo un fast puedo que empiece de las 8 y acabe a las 13.500 y el resto sea sobre régimen, perfecto. Me parece perfecto. Y lo puedo utilizar en la calle, en un drag o en un circuito. Porque simplemente con la relación de compresión voy a generar más o menos, Vale, o menos un fast, potencia. pero si ahora coges un Airsal, lo modificas, Ok. por ejemplo, y lo llevas con la potencia máxima a las 13.500, El Airship ¿qué te encuentras? el Airship le falta llenado al cilindro, entonces es un cilindro que no tiene buen llenado, entonces lo vas a obligar a base de grados de escape a que llegue a ese rango, entonces va a ser un motor muerto, Vale, no va a tener ese rango. vale, es que... Por eso ahí te es digo que donde yo depende claro, de qué motor, claro, depende de qué ahí es cilindro, donde yo ¿no? quería llegar un poco porque yo soy un poco más de selectivo, ¿no? De decir, Ok. hostia, ¿para qué es este motor? Para drag. Hostia, ¿qué me interesa en drag? Voy a ir a puño y voy a intentar cambiar, voy a intentar tal, que se mantenga ahí la potencia y necesito revoluciones para Ok. pillar velocidad, porque si no tengo revoluciones estoy haciendo cross, Ok, pero también necesito potencia. Entonces me llevo la potencia más, a lo mejor 13.500. Incluso si se me va un pelín más de 13.500, tampoco me llega a importar. Aunque pierda un poco a 8.000 o a Claro. 9.000. Porque a 8.000 o a 9.000 voy a intentar no estar. claro. En cambio, si me voy a circuito, que voy a hacer kartings, que a lo mejor en cualquier momento, yo que soy malo, pues se me baja un poco, pues a lo mejor me la voy a llevar un poquito antes. Y si es para alguien para la calle, que va a pillar un repechón, que va a salir de un semáforo en medio de una cuesta o cosas así, a lo mejor incluso me la llevo más a las 12.500 o a las 13, por ahí, para ganar más Abajo. potencia abajo. Claro, a ver, todo influye un poco de lo que se quiera buscar, ¿no? Con el motor. Pero, y luego, claro, el cilindro, que estamos en lo mismo.
Es que si quieres algo que tenga en todo, pues vete a una cosa, y si quieres algo que no tenga... Es un dos tiempos, tío, es lo Claro, que hay. no hay Los más. tiempos hay que darle gas, hay que No hay más. darle gas. Claro, entonces es eso. A veces es complicado conseguir con algo que no da, conseguir las revoluciones máximas, la potencia arriba y que abajo no se vacíe. Claro, yo era de los que pensaba antes que, no, sí, si un cilindro bueno puedo tener caballos en bajos y arriba, eso es porque yo no sé hacerlo entonces, tengo que tocar así o asado. Claro, llega un punto que te das cuenta que por la forma que ella trae de fábrica, según qué cilindros, por la gama de la que son, no puedes, es que es imposible, es que no. No Por hay mucho que material. quieras llegar a esa No hay potencia, a material esas donde añadir. revoluciones, Puedes trabajar, como preparador sí, llega un momento que claro, puedes trabajar, ¿no? pero llega un momento también que dices, sale a cuenta. ¿vale la pena? Exacto. ¿Vale la pena? No, no vale la Claro, pena. claro que no, es que llega un punto que es imposible. Yo experimentando, me acuerdo una vez con una Ersal Extreme, que dije, oye, yo no entiendo por qué, pero yo a la que paso de 194 o 195 grados, a mí no me van los motores, veo que la gente le van, pues venga, voy a probar. 195, 135, del tirón, venga, va. Un 80 Extreme. Lo tiro. Pues esto está muerto. Digo, esto está muerto. Pero muerto, no me acuerdo qué escape llevaba en ese momento, pero muerto, el motor no tiraba cero en bajos. Arriba sí, arriba va. Corría, pero en bajos, muerto. ¿Qué hice? Para salvarlo un poco, meterle una boquilla de escape así. Ok. Pero así, sin exagerar, o sea, una boquilla de palmo ostras, mira, ahora ya tiene bajos. Claro, perdí un poquito arriba, yo eso todo probándolo en la calle, no lo probé en banco ni nada. Entonces, claro, lo medio salvé. Pero es que volvemos a lo mismo. Es lo que me comentaba Omar, de PSR. Dice, tío, dice, es que eso a mí no me gusta. Dice, porque haces un agujero así de grande, ¿para qué? No sé para qué, para que vacíe más. Y luego coges y le metes una boquilla así para que retenga más. Dices que le estás quitando de un lado para metérselo en otro para acabar igual que antes. A veces es mejor no tocar Exacto. y seguir probando con lo que tienes, ¿no? Exacto. Sí, y es complicado. Luego encima esos cilindros llevan un sistema raro, entre comillas, Los boosters, ¿no? el tema de los boosters. No sé qué opinas tú de ese tipo de cilindros, el Yo hice- BRK4 Race y el Aisal Extreme, Yo que hice más o menos. en una ISA normal hicimos esos agujeros en su día. En una Aisal normal le hiciste boosters, Sí. pero boosters dobles. Sí. Pasa que se agujereaba el agua, se agujereaba todo, luego había que rellenarlo, pero lo hicimos. ¿Y qué Con un opinas preparador que se llama JC Racing. Vale. ¿Y qué opinas de los Aisal Extreme en sí o de los Barikit for Race versus un Barikit normal o algo así, por ejemplo? Sí se nota la diferencia porque al final es un poquito más de grados en escape, ¿no? No es que es más área efectiva, Vale. pero seguimos teniendo en cuenta que es 5 milímetros cuadrados de escape, ¿vale? Eso funcionaría si fuese bastante más grande. Lo que pasa es que el cilindro no tiene suficiente llenado como para que sirva ese booster. Sí que se nota, quizás un poquito, pero no, con una buena puesta a punto, probablemente un Ford Race y un BRK normal hagas que vayan iguales. Vale. ¿Me explico? Y si O sea, tuvieras que porque elegir- por áreas efectivas, al final lo que importa. Sí. El de booster tiene menos área en lo que es el tabique como tal, Sí. pero añades X milímetros de área con el booster y se hace más grande. Quizás ayude, un tema de presiones, ayude por volumen. Sí que es cierto que a más grande sea la lumbrera, si no tiene un buen llenado, vacía totalmente la presión, o sea, pierde mucha presión. Entonces con los boosters, que es lo que hace Vidalo tiene muy buen llenado, tiene un tabique de la hostia grande y además tiene unos buenos boosters. Vale. Entonces sí que mejora y llega al punto de que puedes sacar mucho más Pero rendimiento. tú, si tuvieras que, ¿cómo decirlo? Elegir entre el sistema de booster doble este que tiene Airsal Extreme y tal, y entre un sistema de booster normal, ¿con qué te quedas? Por prueba que ya he hecho, funciona mejor el booster normal. Vale, que el Es sistema con doble. el más área posible que hay. Es prácticamente el que más saca, porque al final tienes un tabique por el medio, tienes otros dos por el lateral, quieras o no, Pero ¿qué pasa? Que el booster normal fatiga mucho el aro del pistón, tiene No, mucha pero menos área de no, apoyo. creo que no me estás entendiendo. O sea, me refiero a un tabique, o sea, una... Lumbrera con tabique y booster. Claro. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero al sistema de booster doble que tiene Airsal Extreme. Ok. No es un booster normal. Es un booster que hace un camino Y el de frente. y otro camino en el mismo booster. ¿Nunca lo has visto?
No caigo. Sí, claro, o sea, el booster, pues lo que pasa es que ese booster pasa por detrás de lo que es el... ¿Te refieres a eso? Lo que pasa por detrás del... ya lo diré. Del Spargo. Pasa un agujero, Uno tiene por dos delante, agujeros. claro. El mismo agujero del booster Al tiene... final es aprovechar el máximo de área posible. Es un sistema similar al Sí, de pero el Malossi, un agujero del sistema... booster es el mismo, solo que luego coge y hace un camino por Claro. detrás del espárrago y otro Sí, por sí, sí. delante. Eh, ¿Qué te puedo contar? Es decir, ¿puede ser mejor? Sí, puede ser peor también. No, sinceramente Es no he hecho, complicado no he hecho una compararlos. prueba de volumen como tal en un Vale, cilindro de esos. Los he probado, los he montado, pero no he hecho una prueba de si va mejor, sino con, porque no, hemos ya, es probado que con sí. otras cosas. Claro. Pero sí, pues podría ser una prueba más. Al final es porque Vidalot hace con el booster extra y luego el 80 lo hace con un solo normal. Ya. Son diferentes Es mucho formas. más grande el booster del No, no, claro. 80, muchísimo más grande. Sí, 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 es enorme. Y aprovecha mucho el área, porque en un RSA los cilindros LMR tienen un booster así de grande, pues sí, sí que hay un booster grande. Porque al final aprovechas casi todo el área, el 50% del área del pistón, entonces tienes mucho más volumen, pero eso fatiga mucho, claro. Vale. Si tuvieras que quedarte entre, por ejemplo, un Vidalot o un Fast, Hostia, lo pone difícil, ¿con ¿eh? cuál te quedas? ¿Vidalot 96 ¿Cuál? o...? Ah, Vidalot. Vidalot 96 y Faz 100. Sí, por ejemplo. O para ponerlo igualado, si un 96 lo pasas a 100 por carrera, es que No, claro, ya sí. se va todo a la mierda. Es que justamente el Vidalot, por ejemplo, es un cilindro de 90, realmente. Sí, realmente sí. El diseño está pensado para Bueno, 90. pues vamos a ponerlo así. Si tuvieras que quedarte entre un Vidalot de 90 y un Fast de 90, Para mí son equivalentes. equivalentes. Para mí son equivalentes. No, a mí, personalmente me gustan los Vidalot. ¿Te gustan los Vidalot? Sí, el ¿Por qué en acabado de Vidalot concreto? porque veo un detalle, veo ¿cómo te digo yo? Es como más detallado, tiene las juntitas, viene con el informe, te viene con los grados, te viene con tal. Fast es como más, no es rudimentario ni mucho menos, pero no viene tan Ya. especificado, no viene tan... Vidalot como que cuida mucho más los datos. Vale. Y como preparador se agradece tener datos, Sí, eso sí que es verdad. porque te ayuda mucho a la hora de trabajar. La gente normal quizás no lo aprecie, pero tú cuando te dicen que la relación de compresión tiene un volumen de 6,8, 6,7, 6,5 y el octanaje, eso es porque ya lo han probado. Normalmente sí. ¿Me explico? No Normalmente tiene por qué. cuadra. Claro, normalmente cuadra, ¿no? Otras veces normalmente no. Claro, entonces ponemos el caso del Little Kit. El Little Kit mídelos. No te pides, Sí, ¿vale? la verdad es que sí. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Pero por eso me gusta. De hecho, casi todos los cilindros que he tenido propios han sido Vidalot. Vale. Siempre Y siempre has tirado por ahí, ¿no? siempre me ha llamado más la atención Vidalot en ese sentido. Y si tuvieras que elegir entre el... Vamos a poner que ahora te dicen, oye, TGR, vamos a hacer un cilindro. Ok, ¿Qué te quedas? ¿Boosters o tabique? booster, Boosters. sí. Yo era de tabique hasta hace muy poco. Yo... Yo era de es que tabique. no sé, ¿eh? Yo era de tabique, pero buscando rendimiento, buscando de verdad llenados, escapes, para movimiento de volumen dentro de un cilindro, por lo que se ha probado hasta hoy, funciona mejor el booster. Aprovecha mucho más. Hay que tapar el bulón, hay que hacer inventos, pero... ¿Eso se nota realmente el tema del bulón, si no Sí, está tapado? sí, 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 claro, se comunica. Hay un volumen que se queda muerto, el pistón se llena de combustible. ¿Y de cuánto gases puedes que- llegar a perder por eso? Hostia, no lo sé. Es que hace poco hice la prueba, tapé y... No, pero siempre y cuando se comunique. Sí, sí que se comunica. Vale, vale, vale. Sí que se comunicaba. Hasta cierto punto, ¿no? Está claro. Nosotros tapábamos, el bulón venía, el de las RSA venía, Sí. se tapaba. Sí, sí, sí. Es un bulón de titanio y se tapaba. Hay que decir que se me comunicaba por error, pero... o sea, por error, por pasarme, ¿no? Pero Porque ahí entró el Rotaflex a tope. ya te digo. Pero sí, 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 lo probé y no sé, a lo mejor habría que hacer más pruebas mejor y todo, ¿no? Pero yo tampoco vi ahí ninguna mejora, dije, bueno, pues ha quedado igual, ¿sabes? No. Al final, como siempre digo yo, todo suma, ¿vale? Y si evitas con eso que el volumen que salga te sobrecaliente el pistón o se acumule material que luego ensanche en la camisa o sea, llega un momento que no... al final los motores intentas dejar de perder, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces en los motores es que se pierde mucho por el camino hasta que llega a la rueda.
Vale. Entonces muchas veces los motores rinden mucho, sacan muchos caballos, pero luego se pierden 7 por el camino, o 8 por el camino, o 9, incluso hasta más. Hostia. Entonces es importante no perderlos. Vale. Y eso, para eso está el banco de pruebas. Para intentar la caja de cambios, los rozamientos, al final hay mucho más que... Tú generas muchos caballos, pero luego a la rueda no Ya, a lo llegan. mejor llegan la mitad. No llegan, se pierden. ¿Qué opinas del tema de los embragues? ¿Tú crees que... He visto también por ahí mucho lío con el tema de que los embragues patinan. Pero luego he hablado con gente que me dice que no, que los embragues a él no le patinan. Yo cuando llego a 2 kilos 2, 2 kilos 3, ya no hay embrague. Pero Que para llegar a patinan. 2 kilos 2 o 3 son 41 caballos, 42 caballos. Es normal que patine. Vale. Vale. ¿Y has conseguido que no te patinen igualmente? Sí, A ese... pero dura un poco porque evidentemente es mucho par. Vale, bueno, pero que duren menos o más ya no me meto. Yo pero digo que ya sí, que te patinen, que no... una pista más ancha de disco, no más gruesa, sino más Sí, ancha, sí, más alta. Vale. Unos muelles un poquito más duros, tampoco tan exagerado porque al final no, el muelle llega un momento que no hace fuerza, pero si el ferodo no sujeta, no hacemos nada, tiene que haber una conjunción. No por eso tener 10 discos va a ser mejor, no tiene por qué. Y a la vez, no por tener 7 muelles va a ser mejor. Los motores BMW tienen 3 muelles, por ejemplo, motor GS. Vale. 3 muelles, literal. Tienen un paquete de 9 discos y 3 muelles. Pero el diámetro del disco en suma de todos los que hay puestos más los extremos, junto a 3 muelles es suficiente para que aguante la potencia del motor. Y además sea una tracción buena, embrague hidráulico y tal. Pero no por tener más muelles o por tener más disco va a dejar de patinar. Al final es eficiente, que sea el sistema eficiente. En M6 tenemos muchos problemas con el embrague, pero en M6 con un buen ajuste del varillaje, que es lo típico que se quema, se comunica la bolita y tal, con un buen ajuste de varillaje y 5 discos, hemos pasado de 36 caballos en M6. Me preocupa más la caja de cambios, el tambor y el selector y todo esto que el propio embrague. ¿Y qué recomendarías a alguien que, no sé, se ha montado un cilindro 80, 90, algo así, en M6 y le patina? Se ha montado, no sé, Mira, lo unos más embragues, recomendable, los que lo más sean. normal es 5 discos. Sí. Si utilizas de serie, la maza de serie, 5 discos y unos muelles malos, sí. Muelles malos y negros, de estos duritos. Montas eso y te patina. Si te patina ahí, depende de los caballos. Entonces ahí podemos tener varios O sea, factores. montar un TPR. No Stock. patina. Si patina es porque falla algo. Algo ahí raro. ¿Algo raro? ¿Cómo qué? La maza esté doblada, la prensa no esté bien ajustado, esté mal ajustado de la maneta, que es muy típico. Sí, eso sí que es típico. Que está muy prensada, entonces cuando se sobrecalienta por desgaste, Se de esto. se patinan. O sea, que tiene que agarrar. Sí. Vale. Yo lo probé y no falla, siempre que esté bien ajustado. En Derby pasa muchísimo, que solo con el ajuste de la maneta patina el embrague, porque Derby ya de por sí, Derby es muy delicado con con su los embrague de embragues. serie y unos muelles malos sí es suficiente. En muchos casos, ¿eh? Es que Derby Es es todo muy ajuste de delicado, maneta, con es el que no está embrague. bien ajustado el embrague. Si te quedas corto, en primera se te va la moto. Correcto. Y si te pasas, Patina. todo el rato. Correcto. Es más delicado el cabrón. Sí, sí, 5 muelles, tiene una pista para pero tiene una pista más aceptable. Sí, sí, Esta sí. está mejor. Claro, ¿y qué opinas, por ejemplo, de las prensas Cat Race o... Carrete es muy buena. La carrete es de los 6 muelles más cortitos, el tacto es súper bueno. Vale. Los muelles te dan un tacto. Si es muy cortito el muelle y a la vez está muy precargado, luego tienes un tacto muy duro, muy malo. Vale. Entonces, a más muelles y no tan cortitos y no tan duros, hace la sumatoria, al final juega con el embrague, pero tienes un tacto como más blandito en la mano. Al final, es ajuste. O sea, no... A mí me gusta mucho, por ejemplo, la TPR, esta que han sacado nueva, ahora un par de años, que tiene 5 muelles. El truco de esa maza es que cabe un disco más y los discos en concreto de ese embrague son más altos, tienen más pista, son casi a la medida del Derby, casi. Entonces eso ayuda mucho al embrague. Vale. No puede patinar, pero yo hasta ahora no he encontrado... He hecho motores Fast 100 con 34, 35 caballos con el embrague de serie. 5 discos, vale. muy malo, sí, se acabó. Vale. ¿Tú crees que Que podría aguante llegar a 10.000 ser... kilómetros, evidentemente no, pero... ¿Tú crees que puede ser el problema de los embragues por el tema de cómo entrega la potencia al motor? Sí.
Me explico. Si es muy brusca la potencia, no aguanta el embrague. Exacto. Que cojas y tengas a 12.000, pues tengas ya 34 caballos. Claro. Y a 13.000 no tengas Normalmente motor. el embrague salta, de hecho en la gráfica lo ves que hace como un bache así, Sí. a menos que se vaya de embrague fuerte, que chille el motor. Normalmente se ve un bache entre 10.000 y 11.000, se ve como un bache 12, se ve como un bache. Ese bache muchas veces es el embrague que patina hasta que vuelve a coger, es decir, empieza a patinar porque está entregando el par fuerte, patina un poquito y luego vuelve otra vez, entonces te dibuja la gráfica completa. Y en la gráfica ves ese bache, eso es que el embrague está sufriendo. Entonces miras de ajuste, miras que de poner otro muelle, yo suelo poner a los muelles malos y les suelo poner 1,5 milímetros de precarga con una arandela. Vale. Eso me ayuda a que esté el muelle un poquito más tenso en el momento de carga. No significa que lo vaya a endurecer, porque no endurece precargado, pero sí que como que está más prenso, está más apretado en el sentido de la prensa. Entonces aguanta un poquito más el tirón del embrague. Vale. O sea que con esos consejos yo creo que la gente ya le tiene que no patinar el embrague, ¿no? Digo No yo. debería patinar. De hecho, yo al principio he estado muy pendiente de hacer mazas de embrague, hacer tal. No vamos a mejorar el sistema que hay. El sistema que hay es rudimentario, es un motor 49, no deja de ser un motor de 50. Es un motor que tiene un sistema que es muy sencillito, entonces vamos a buscar la eficiencia de ese sistema. Y a mejor ajustado esté, mejor funciona. Vale. A la gente muchas veces le patina el embrague porque está simplemente mal ajustado. Sí, eso de tensarlo mucho suele pasar. Y en el AM6 es muy típico que la gente tenga la leva de AM6 metida hacia el carburador. Vale. No conocen cómo funciona el sistema de AM6. El sistema de AM6 empuja una varilla que va por dentro del primario. Sí, sí, sí. Si tú le quitas carrera a esa leva, tocas contra el primario. Claro. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque tienes muy poquito espacio. Y si tú tocas con el primario, por mucho que tú sigas apretando la maneta de embrague, y no, lo que haces es forzar la leva, la doblas. Claro. Y los discos nunca se han abierto, entonces la gente arrastra el embrague, la primera no se le cala, nunca entra a punto muerto, etc. Tú necesitas tener todo el rango, que es lo que pasa en derby, necesitas tener la mayor carrera posible. Y a más larga sea la leva, menos fuerza harás en la mano, ¿no? Claro. Más Sí, palanca, sí, sí. efecto palanca. Sí. Pero ¿qué pasa? Te toca el carburador, te toca no sé qué, te toca el cable, por el sistema que es, ¿no? Sí. Y simplemente con echar la leva para atrás y apretar la tuerca la tuerca de ajuste, Sí, que la tiene de en la medio que de la maza de tiene, embrague, sí. que para eso está, Claro. solucionas el problema. Y hostia, ahora funciona todo de puta madre. Encima lo bueno es que no tienes que cerrar la tapa para probarlo, como en derby, digamos. Claro. O sea, puedes probar bien y ajustar la tuerca donde quieres y dejar... Luego también, si lo dejas muy atrás la leva, como el cable tira, si aquí está la leva y el cable tira así, Sí, sí. va durísimo. Claro, porque- claro. No, deja la leva con una pequeña inclinación para que tire Lo a más, 90 lo más grados horizontal. Al y... final es lo más eficiente y al final pues más lo mismo, lo mejor ajustado posible. La mayor carrera dentro de lo que tengas, ¿no? Claro. Entonces al final es ajuste. Vale. Evidentemente sumas unos discos, sumas unos muelles duros, porque lo de serie no está No, hombre, pensado claro. para 30 caballos. No, claro, eso está Está claro. pensado para Sí, 9, sí, sí. 8, pues ya está. Bueno, gente, pues vamos a ir terminando la entrevista. Yo creo que han salido cositas guapas y que podéis sacar buena info de por aquí. Igualmente intentaremos hacer algún vídeo más con Estefano, a ver si podemos cuadrar estos días y Sí, sacar algo. yo creo que sí, algo podremos decente, ¿no? grabar. Sí. Algún vídeo os traeremos que valga la pena. Así Siempre que sí. bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, cualquier cosa dejadla en los comentarios. Y si queréis ver más entrevistas de estas, pues ya sabéis, suscribiros. Así que nada, chicos, hasta la próxima y mucho gas. Gracias.